Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Nos encontramos en las instalaciones de EY Guadalajara, donde llevaremos a cabo este programa. No se despegue, que comenzamos. BBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. En su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión agradecemos las instalaciones de EY Guadalajara para poder llevar a cabo esta entrevista, ahora en compañía del licenciado Diego González Aguirre. Diego, un gusto, ¿verdad? Un gusto. Muchas gracias. Y va a ser una enorme alegría tenerte aquí y con este tema tan especial que vamos a hablar. Con quien llevaremos una plática específicamente sobre lo que es el outsourcing, su entorno, su contexto y su actualidad, sobre todo por las tendencias fiscales, pero tenemos que recordar que hay que ir a la naturaleza y al origen, que es lo laboral. Diego, pues comencemos con el contexto que platicábamos. ¿Cuáles esos cambios de la reforma? Con todo gusto, Adrián, y muchas gracias por la oportunidad de platicar con los lectores de la revista. Bueno, para hablar del tema de subcontratación laboral, es importante irnos a los antecedentes, ¿no? De dónde sale, por qué surge la estructura, por qué surge la regla de subcontratación laboral. Y esto, digamos, es una obligación, si me lo permites decir así, del empresariado, de revisar su estructura de personal derivado de las reformas fiscales que tú has apuntado correctamente. Es decir, aquel empresario prudente en el actuar debería de revisar su estructura de personal para ver si está en un cumplimiento de la norma laboral y con eso reducir riesgos laborales. ¿Pero qué es todo eso la subcontratación laboral, Adrián? Tendremos que remontarnos a unos antecedentes muy puntuales, ¿no? El primer antecedente es en 2011, con la famosa tesis por reiteración, la jurisprudencia por reiteración de criterios, ¿no? Emitida por el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la Ciudad de México, de que hablaba de la famosa unidad económica, ¿no? ¿Y qué era la unidad económica? Básicamente lo que describe esa tesis de jurisprudencia es cuando una empresa operativa o un cliente contrata a una empresa de servicios o proveedor y juntos hacen lo que podemos denominar un negocio en conjunto. Si bien es cierto, no es un joint venture propiamente, pero sí hay una intención empresarial de unir esfuerzos para conseguir un bien empresarial específico. Por su parte, una empresa operativa aporta capital y la empresa de servicios aporta gente. Y entre ellos, esa comunidad generan esa actividad, ¿no? Esa figura, ¿no? Es de valor jurídico y sobre todo valor laboral, porque decía la tesis de jurisprudencia, entre esa unidad económica, si bien es cierto hay un empleador de registro, ¿no? O un empleador formal que es la empresa de servicios, lo cierto es que la empresa operativa tendrá un rol desde la perspectiva laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque los empleados de la empresa de servicio prestan, valga la redundancia, servicio en beneficio de la empresa operativa. Entonces tendría que jugar ahí un rol. Sí, es una de la subordinación realmente donde se ve económicamente ese incremento de riqueza, hacia dónde va dirigido ese trabajo de esos servicios que estás mencionando. Correcto. Es la necesidad de contar con un outsourcing. Correcto. Viene la reforma de 2012 y ¿qué se pretende con eso? De acuerdo, la reforma de 2012 lo que hace el legislador es introducir una nueva figura que se llama subcontratación laboral, donde, si bien es cierto, toma prestado conceptos de su hermano a la unidad económica, toma conceptos, pero los maximiza en su alcance, ¿no? ¿Y qué significa eso? En el régimen de subcontratación, la empresa operativa, digámoslo así, es aquella que supervisa y fija las actividades del contratista, empresa de servicios, ¿no? Entonces, si bien ahí se ve un rol diferente porque la empresa operativa está fijando y supervisando actividades de la empresa de servicios, lo cual se aproxima a un criterio de subordinación laboral. Si bien es cierto, la dirección y fijación de actividades no va al trabajador propiamente, sino a la empresa de servicios, se comparte el tema de la subordinación, ¿no? De orden-mando, ¿no? Ya hablando de hecho, ¿no? O sea, a lo mejor jurídicamente el enlace
de la relación contractual aparenta una dirección, pero realmente cuando está dentro de las instalaciones y a la supervisión del operativo, como lo mencionas, pues bueno, ya tiene que seguir esas instrucciones, ¿no? Porque pues, el trabajo es instantáneo. Correcto, Adrián, correcto. Digamos que es una situación fáctica, ¿no? ¿Quién es, no tanto en contrato jurídicamente hablando, quién es el empleador, sino fácticamente quién en el día a día está instruyendo al trabajador de cómo realizar la actividad, ¿no? Esa es la nota esencial para distinguir dónde hay un régimen de subcontratación. Y vale la pena apuntar, Adrián, que el régimen de subcontratación no es un régimen prohibido. Desde luego que no es prohibido, la ley lo contempla, ¿no? No es un régimen ilegal o perverso, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, hay algunas autoridades, a lo mejor, particular punto de vista, pero no en sí la figura. El mal uso que se le es dice. Correcto, Adrián. El mal uso y el abuso de la figura, ¿no? Es lo perverso, pero la esencia de la figura no es mala. Podemos estar en un régimen de subcontratación y con ello cumplir cabalmente la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Lo que pasa es que el legislador introduce ciertos requisitos que el régimen de subcontratación debe cubrir, donde derivado de la técnica legislativa utilizada para la creación del artículo famoso 15A. Digamos, la técnica legislativa pudiera haber sido perfectible, ¿no? Y aclararnos un poco más el alcance del artículo. Hoy día no es muy claro el alcance de los famosos incisos A, B y C del 15A, que básicamente lo que dicen son elementos cualitativos y cuantitativos, ¿no? La empresa de servicios presta servicios especializados no inherentes a la actividad preponderante. 2, la empresa de servicios realiza la totalidad de las actividades requeridas para realizar el negocio de la operativa. Y 3, la empresa de servicios presta servicios iguales o similares a los que realiza la empresa operativa. Esos son los 3 cuestionamientos que introduce el artículo 15A que debemos solventar. Sí, y bueno, independientemente de lo que venga más adelante, ahorita en esta plática que tenemos, Diego, pues estaríamos hablando de cuidar. La palabra me encantó al principio, cumplimiento. O sea, realmente lo vemos también en reformas criminales, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, estamos hablando del criminal compliance. O sea, ya son temas que se están adoptando. La empresa trata de cuidarse y de hecho nos están contratando a todos los especialistas, cada quien en nuestra área, ya no para hacer la gran estrategia, sino realmente vamos a ver una intención de una ejecución de un modelo adecuado tanto de negocios como contractual, que dé la seguridad y la permanencia de un negocio. Correcto. Y con ese punto me preocupa mucho lo que dices de la parte perfectible de ese 15A, precisamente porque esos incisos nos pueden generar algunos problemas. No sé si ahorita que regresemos, vamos a un pequeño corte, Diego, para abordar un poco este tema. Perfecto. ¿Sí? Bien, no se retire, que continuemos después de este corte. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, de regreso a su programa Consejero Empresarial, siguiendo aquí en las instalaciones de EY en Guadalajara, en compañía del licenciado Diego González. Diego, pues estamos hablando del outsourcing, específicamente del artículo 15A, que bueno, ha tenido una historia de 4, ya para casi 5 años, este movimiento. ¿Cuál es la actualidad, sobre todo para ir impulsando hacia dónde tiene que mirar hoy el empresario? Que no se asuste, tú bien nos dices, es que es una figura que el legislador reconoce su legalidad, pero también el empresario debe reconocer y sentirse tranquilo de su necesidad pueda ser satisfecha de esta manera, ¿no? Correcto. Sí, mira, Adrián, ¿qué ha habido de evolución en estos 4 años de reforma laboral? Tristemente yo diría muy poco, porque los tribunales laborales, que es importante recalcar, los tribunales laborales es la autoridad
competente para definir el alcance del artículo 15A y en la materia de subcontratación, ¿no? Esa autoridad, digamos, insignia para resolver la cuestión no se ha pronunciado, seguramente no por falta de intención, sino también por cómo se han suscitado los litigios en los tribunales laborales, ¿no? Donde tú sabes bien que la gran mayoría, el 80% de los litigios laborales acaban en una conciliación. Entonces no hay oportunidad de llegar a solventar el fondo de la cuestión litigiosa. Y ahí pudiese ser una de las causas de por qué no hemos tenido, digamos, una doctrina judicial consistente, clara y firme en tema de subcontratación. Pero bueno, ¿qué ha habido? Lo que sí ha habido es un caso muy relevante en los tribunales federales con residencia en el estado de Chihuahua, donde se habla de una tesis aislada en materia de unidad económica. Si bien es cierto, la unidad económica no es lo mismo que subcontratación, sí que es verdad que son figuras similares que comparten elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en esa tesis aislada de los tribunales colegiados en el circuito de Chihuahua, introduce, o lo novedoso de la causa es que el tribunal determina o identifica ciertas acciones que constan en el expediente laboral que a su juicio justifican o materializan la existencia de una unidad económica. Particularmente dice la identidad de accionistas, la identidad de domicilios, de la empresa operativa y la de servicios, son indicios que en su conjunto crean prueba de la existencia de una unidad económica. Y lo realmente novedoso de esa tesis es un concepto que es lo que nosotros denominamos como la autonomía de gestión. Dice el tribunal que si la empresa de servicios y la empresa operativa no tienen una actividad empresarial autónoma, no hablamos de una autonomía de gestión y por tanto son parte de una misma entidad. Sí, ¿no? O sea, no hay una separación Exacto. de modelos de negocio, vamos hablando quizás un poco más al sentido empresarial, pero pues un negocio, hemos platicado, ¿no? En el caso de la revista, pues no tenemos trabajadores porque el modelo es así, porque tenemos terceros prestadores de servicio. Pero bien puede ser el modelo donde tuviéramos todo un equipo y la capacidad para poder llevarlo a cabo. Entonces, cuando dices lo de la tesis, que se siembra en el mismo domicilio, los domicilios sociales y fiscales de ambas entidades, pues estamos hablando quizás de una presunción muy, muy clara de la existencia de esa unidad. Correcto. Y las consecuencias que de esto derivan. Y ahí se da una relación de valor jurídico, pero es una relación fáctica, ¿no? No documental, no en contratos, pero fácticamente qué sucede. Y es lo que va a revisar la autoridad. El segundo tema por el cual conviene revisar la estructura de personal en las empresas es lo que ya la revista ha comentado a profundidad, que es los nuevos retos, llamémoslo así, fiscales, que se avecinan en 2017, ¿no? La necesidad de timbrar los FDIs con este complemento para que las empresas determinen si están en régimen de subcontratación o no, y los efectos fiscales que no asumirse en un régimen de subcontratación pudieran generar, ¿no? Hoy día la necesidad de revisar el tema laboral va encaminado a evitar la consecuencia fiscal, ¿no? Por lo cual es muy importante que las empresas hoy día revisen su estructura para buscar un cumplimiento, sí, de la ley laboral, pero sobre todo minimizar los riesgos fiscales. Por ejemplo, la no deducibilidad de la nómina. Sí, es que das en el punto, yo creo que más delicado. Si lo laboral pues conlleva una responsabilidad social, ¿sí? Cuando realmente hay una relación laboral y se está mimetizando, por decirlo de alguna manera, o simplemente simulando, para no ser tan duro en el comentario, para disminuir los derechos de un trabajador, si bien es cierto la responsabilidad fiscal es lo más delicado en este tema. Pero lo laboral, con la tesis que salió en julio de este año, la contradicción de tesis aquí en el tercer circuito, tiene que ver más con materia fiscal, como bien lo apuntas. Sin embargo, me preocupa, y esto es la atención, de que se genera y se reconoce la recalificación para las consecuencias fiscales, y si no atendemos recomendaciones como las que está haciendo Diego, realmente corremos la suerte que estemos en un verdadero outsourcing y por un descuido formal se dé de facto, no jurídico, correcto, una relación. Correcto. Y cualquier problemática
fiscal derivada de la subcontratación, desde luego se solventará ante las autoridades fiscales, llámese Prodecon o el Tribunal Fiscal. Sin embargo, la argumentación y pruebas para solventar esos casos frente a las autoridades fiscales deberá tener sustancia laboral. Entonces tenemos una parte adjetiva o procesal fiscal, pero tenemos una parte sustantiva o de fondo laboral. Y ahí es donde especialistas fiscales y laborales tenemos que trabajar como en el argot de los toros a la limón, ¿no? Para poder dar una recomendación a nuestros clientes eficaz y que incluya todas las trincheras del tema y también eventualmente, esperemos que no, pero llegar a la cuestión litigiosa. Pues bien, Diego, el tiempo nos apremia. De verdad, primeramente quisiera que nos des una recomendación específicamente para que el auditor no se asuste si está haciendo bien las cosas, que las mejore, que las cuide y que siempre esté al tanto de la situación, para que no corran riesgos innecesarios. Correcto. Yo creo, Adrián, que la primera acción es revisar a ver nuestros contratos de servicios y hacer un análisis de si nuestra empresa de servicios o nuestro outsourcing tercero tiene por objeto suministrar gente sin mayor alcance, es decir, la empresa tiene como propósito simplemente suministrarnos gente y cobra por suministrar esa gente. Yo diría es un primer gran indicio de que posiblemente estemos en subcontratación, ¿no? O inclusive en un esquema de intermediación laboral mucho más agresivo, ¿no? Entonces la recomendación es revisa tu contrato de servicios, pero no vayas solo a la parte documental, ve a la sustancia, ¿no? Tienes que revisar en realidad cómo es tu operación y qué rol juega la empresa operativa y la de servicios para lograr una consistencia entre nuestro contrato y la operación del día a día. Pues es lo único que podría impedir cualquier simulación y consecuencias pues que pueden terminar con un sinsabor hasta penal, hablando en materia fiscal, ¿no? Digo, no sin abundar a más. Diego, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, darnos la oportunidad de venir aquí contigo, nos orientes para dar cumplimiento sano a la ley. Diego, muchas gracias. Gracias. Bien, no se retire, que continuamos. Su programa Consejero Empresarial. Como resultado de los compromisos asumidos por México ante la OCDE para favorecer el uso de elementos electrónicos, en la nueva reforma fiscal se ha establecido que los particulares podrán utilizar su firma electrónica avanzada para celebrar sus contratos entre ellos. Adicionalmente, existe la posibilidad de que utilicen el buzón tributario para depositarlos y de esta forma generar certeza y certidumbre de la celebración de los mismos y de la fecha en que se celebra. Con esto se abre la posibilidad de que particulares, de una vez por todas, dejen de lado las pretensiones de la autoridad de desconocer las fechas ciertas en los contratos al depositarlos en el buzón tributario. Es por eso que, bienvenida sea la reforma, utilizaremos la nueva e-firma y demos certeza a nuestros actos. Yo soy Jorge Caloca y esta es la opinión de tu consejero. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.